¿Qué genera el parasimpático en las glándulas salivales? Estimula a producir saliva. ¿Y qué genera en la glándula lagrimal? Las estimula a producir. O sea que el parasimpático estimula, en este caso, tanto a las glándulas salivales como a la glándula lagrimal. Bueno, ¿qué otros núcleos parasimpáticos teníamos por aquí? Dorsal del vago. El dorsal del vago, ¿cierto? Estaba por allá en la parte de atrás en relación con el cuarto ventrículo. Y el dorsal del vago, ¿qué hacía el dorsal del vago? Y el ambiguo que estaba por ahí también, ¿cierto? Dorsal del vago y ambiguo. ¿Y cuál era el otro que estaba por aquí en el bulbo? El núcleo de trato solitario. Bueno, pero ese es más receptivo. En cambio, estos son fibras que son eferentes. Entonces, todas estas fibras del ambiguo y del dorsal del vago van sobre todo por el nervio vago, desde el núcleo del motor, o sea, el dorsal del vago, y van hacia dónde? Dijimos, pulmones, corazón y vísceras abdominales. Aquí, el colon. ¿Y esto llegaba hasta dónde? Hasta el ángulo esplénico del colon. Y de ahí hacia abajo, ¿quién era? El plexo tumbosacro. O sea que las fibras parasimpáticas que llegan acá vienen de la otra cara de la moneda, de donde están las otras neuronas preganglionares a nivel de los segmentos sacros. O sea, a nivel de S2, S3, S4, le dan la inervación parasimpática a toda esta región. ¿Okay? Bueno, ya que lo habíamos visto, solamente estamos repasándolo para que ustedes vean dónde se origina la fibra parasimpática, ¿verdad? Entonces, si tenemos en cuenta ahora lo que es la función, básicamente, el simpático, vamos a colocar ahí como simpático versus parasimpático, y parasimpático. Entonces, como decíamos, evolutivamente esto está adaptado para el tema de la huida, ahuyentarse del peligro. Entonces, ante la huida, ¿cuál sería el efecto del sistema simpático sobre el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué más aumenta? La presión arterial. No, pero en el corazón mismo. En el corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad del músculo. El miocardio se contrae con más fuerza y se contrae más rápido. ¿Qué efecto tiene sobre los vasos sanguíneos? Entonces, vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Con qué fin se hace eso? Con el fin de generar una redistribución del flujo sanguíneo a las partes donde más se necesita, ¿verdad? Entonces, si ustedes están huyendo, ¿dónde necesitan sangre en ese momento? En los músculos, necesitan sangre en los músculos, en el cerebro y básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde disminuye el flujo sanguíneo? Disminuye el flujo sanguíneo al riñón y a la piel. Por eso nos ponemos pálidos cuando uno se asusta, sale corriendo, se disminuye la circulación a la piel y uno se pone pálido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque hay una vasoconstricción que es más en unos niveles que en otros. Entonces, esa vasoconstricción lo que hace es mandar la sangre para donde se necesita. A la vez que hace lo que ustedes estaban diciendo. Cuando hay una vasoconstricción y se disminuye el calibre del vaso, yo voy a tener un aumento de la resistencia vascular periférica. Si yo tengo un aumento de la resistencia vascular periférica, eso se traduce en un aumento de la tensión arterial. Por lo tanto, aquellos sitios que sufren menos vasoconstricción, y eso, como vamos a ver, depende del receptor, van a recibir un mayor flujo de sangre, ¿verdad? Por el aumento de la tensión arterial. Y entonces, si yo estoy huyendo, ¿cuál sería el efecto a nivel bronquial? Entonces, yo necesito hiperventilar, yo necesito más entrada de aire, y como estoy contrayendo más músculos, necesito más salida de dióxido de carbono. Entonces, lo que se genera es una broncodilatación. Broncodilatación.
vasodilatación. Además que yo tengo que evitar que las secreciones bronquiales me obstruyan la vía aérea. Por lo tanto, tengo una disminución de la secreción bronquial. La producción de moco a nivel bronquial disminuye la secreción bronquial. ¿Y qué efecto tiene el simpático entonces a nivel gastrointestinal? Disminuye la motilidad intestinal. Aquí el colon. Del colon. Entonces, a nivel gastrointestinal, tengo una disminución de la peristalsis, o sea, los movimientos intestinales que vamos a ver, y creo ya todo está asignado, ¿verdad? Todos los temas. Y disminución de la secreción gastrointestinal. O sea, si tú estás huyendo, ¿para qué necesitas el intestino? Quita la sangre de ahí, llévala cuando la necesitas. Entonces, ¿qué se produce aquí? Se produce una vasoconstricción y además, pues en esa lógica, disminuye la actividad gastrointestinal. Como ustedes están haciendo ejercicio, están corriendo, que se activan algunas de las funciones simpáticas, el intestino deja de funcionar. Entonces ustedes toman agua y ponen a trabajar el intestino porque están haciendo, entonces llega un momento en que se produce una isquemia transitoria del intestino y les genera dolor. Entonces ustedes dicen que tengo vaso. Es una isquemia mesentérica transitoria, ¿verdad? Porque se genera, es como si se les estuviera infartando el intestino, una cosa así. Tienen una angina de intestino. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre. Entonces, algo parecido, durante la huida perdemos la función gastrointestinal, ¿verdad? Agreguémosle a esto entonces esto que dijimos acá. Si esa es la acción parasimpática, ¿cuál es la acción simpática sobre el ojo? ¿Sí? No, esto es simpático. ¿Sobre el ojo? Entonces, claro, yo estoy viendo, yo necesito visión lejana. Entonces, mis pupilas se dilatan. Ya, esto está alerta. Entonces, midriasis. ¿Qué más? ¿Qué más? Si necesito visión lejana, cristalino se devuelve a esta posición, ¿verdad? Visión lejana, acomodación a visión lejana. Y además, ¿sí? El músculo de Müller o músculo tarsal, que es músculo liso, está aquí en el párpado, se contrae, entonces que se produce una apertura palpebral, ¿verdad? Entonces uno abre los ojos asustado y las pupilas se cierran. Entonces todo esto ocurre por acción simpática. ¿Qué otro efecto tiene el simpático, ya que estamos en esta condición que genera un aumento del metabolismo, ¿verdad? ¿Qué efectos tendría el simpático sobre la glándula sudorípara? Aumenta la sudoración. A propósito, toda esta actividad genera un gasto metabólico importante que aumenta la temperatura, ¿verdad? Entonces en ese momento, para la regulación de la temperatura empezamos a sudar, ¿sí? Entonces el efecto sobre la glándula sudorípara es positivo, se aumenta la sudoración, ¿verdad? Como yo no necesito esto tampoco, si yo no voy a hacer digestión y yo no necesito secretar saliva en ese momento, entonces ¿qué se produce? Una disminución de la secreción salival. Entonces se produce boca seca en ese momento, ¿verdad? Boca seca. En un momento el parasimpático ya estimula y el simpático inhibe la secreción salival. ¿Qué más se me escapa por aquí? La vejiga. ¿Qué pasa con la vejiga? Que el simpático no permite la digestión. Exacto. Entonces, a nivel vesical, están los uréteres, la vejiga, ¿verdad? La uretra. Entonces, también se produce un efecto negativo, inhibición. Y el parasimpático, o sea, el vago, es el que estimula la micción. ¿Qué más me falta por ahí? Ya lo dije.
Bueno, si nos acordamos del camino lo mencionamos, pero estos serían como los elementos más importantes, ¿verdad? Y el parasimpático entonces, ¿qué hace el pago sobre pulmón, corazón, intestino? Ya lo habíamos dicho en una ocasión. Entonces el parasimpático, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, la genera bradicardia, disminuye la fuerza de contracción, la contractilidad. Hace lo contrario, ¿verdad? ¿Qué hace sobre los vasos sanguíneos? Vasodilatación. Vasodilatación y por lo tanto disminuye la tensión arterial. ¿Qué hace sobre los pulmones? Broncoconstricción. Broncoconstricción. ¿Y qué más? Un aumento de la secreción bronquial. Broncoconstricción, aumento de la secreción bronquial. Y a nivel gastrointestinal estimula la peristalsis, aumenta la peristalsis y aumenta las secreciones, como lo vamos a ver ahorita en peristalsis, como lo vamos a ver en digestivo. Bueno, es todo lo contrario a lo demás, ya esto ya vimos cómo era, ¿verdad? Todo es lo contrario. La vejiga produce aumento de la micción vesical, aumenta la micción. Bueno, la división funcional entonces del sistema nervioso autónomo es esa. Son dos porciones antagónicas, simpático y parasimpático, pero se le describe una tercera porción, ¿sí? Que se llama como sistema nervioso y entérico. En realidad es más una cuestión de ponerse de acuerdo, pero porque no es que él tenga una función diferente, sino que como su estructura, las neuronas postganglionares hacen una tercera sinapsis, hay una tercera sinapsis. Este plexo donde se encuentra, este sistema nervioso y entérico está formado, un sistema nervioso entérico en realidad, entérico, está formado por dos plexos, que son el plexo mientérico y el plexo submucoso. Este se llama también el de Meissner y este se llama el de Auerbach. Esos dos plexos, uno se encuentra por debajo de la mucosa y otro se encuentra propiamente dentro de la capa muscular del tubo digestivo, lo cual nosotros vamos a ver en digestivo. O sea, no le vamos a gastar tiempo ahora porque en digestivo hay una parte que nos vamos a dedicar a hablar del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Pero lo que ustedes deben saber es que el sistema nervioso entérico está recibiendo, o sea, ¿de dónde vienen estas neuronas? Vienen de los ganglios esplácnicos, ¿verdad? O sea, viene la neurona preganglionar, simpática y parasimpática. Las simpáticas hacen sinapsis en el ganglio esplácnico, los preaórticos, por ejemplo, y de ahí van a estos plexos. Entonces aquí hacen una nueva sinapsis, pero las sinapsis son múltiples, aquí hay una cantidad de neuronas interconectadas, como vamos a ver. Entonces, la inervación que reciben es tanto simpática como parasimpática, y de esa manera vamos a tener estos cambios en la peristalsis y en la secreción, ¿sí? Pero ahí ocurren unos fenómenos interesantes del grado de polarización y de propagación que, repito, lo veremos en el digestivo, ¿verdad? Lo que tienen que saber es que ambos, simpático y parasimpático, terminan interconectándose con ambos plexos para generar estos cambios finalmente, ¿sí? Bueno, ¿quién controla el sistema nervioso autónomo? ¿Quién lo controla? El sistema nervioso autónomo está controlado por estructuras que son encefálicas, ¿verdad? Hay estructuras encefálicas. Vamos a colocar aquí la corteza, la fisura central. ¿Cómo se llama esta región de por acá? ¿Cómo se llama? La región frontal. Aquí en las profundidades del lóbulo temporal
temporal en relación con la corteza entorrinal por el uncus. En las profundidades hay un núcleo, ¿cómo se llama? Cuerpo amigdalino. La amígdala. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo vieron en anatomía. La amígdala hace parte del sistema límbico y está conectado, está así como en relación con el núcleo caudado, ¿sí? A través de una estría que se llama, ¿cómo se llama? La lateral. La estría medial. La media. Bueno, pero esa es la amígdala. Cuando uno hace un corte sagital del cerebro, ¿no? Si hacemos un corte sagital, recuerden que está el cuerpo calloso, aquí por debajo está el tálamo, ¿verdad? ¿Quién está por debajo del tálamo? El hipotálamo. Está limitado hacia adelante por la lámina terminal. Aquí arriba hay una comisura que va así, que es la comisura anterior que comunica los temporales, y aquí por debajo seccionado, ¿quién está? El quiasma óptico, ¿verdad? Y aquí en el piso del hipotálamo está colgando, ¿quién? La hipófisis. ¿Sí? Y aquí por detrás del hipotálamo tiene una estructura que es el cuerpo mamilar, ¿sí? Aquí por encima, como parte del encéfalo, está el epitálamo, ¿sí? Y aquí ya se está iniciando propiamente lo que es el mesencéfalo, los tubérculos cuadrigéminos o folículos, ¿verdad? Y aquí ya vendría la protuberancia con cuarto ventrículo, que vendría el cerebelo, que es el pulpo, ¿sí? Más o menos esa es la estructura que está el cerebelo. Bueno, entonces toda esta estructura que se encuentra debajo del tálamo, todo esto que está aquí, es el hipotálamo. Ya alguien nos va a hablar de esto. ¿Quién va a hablar del hipotálamo? Ya no está distribuido los temas. ¿Quién es? ¿Ah? Endocrino. O sea, esto es un sistema neuroendocrino. El hipotálamo tiene funciones nerviosas y endocrinas. ¿Quién va a hablar del hipotálamo? No vino. Entonces, todas estas estructuras que yo estoy mencionando tienen un efecto indirecto o directo sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Entonces, sobre todo el hipotálamo contiene muchos de los centros que van a terminar regulando a cada uno de los sistemas. De hecho, funcionalmente hablando, el hipotálamo se puede dividir en una región anterior y una región posterior, ¿verdad? Funcionalmente. La región anterior, característicamente, esta región anterior tiende a tener función de tipo parasimpático, mientras que la región posterior tiende a tener función simpática. Entonces, esta región que está aquí está comprometida con todo esto, o sea, con controlar que todo esto sucede, y esta región que está acá está comprometida con que todo esto sucede, o sea, que lo regula, ¿cierto? Lo regula de tal manera que tienen que haber sinapsis que se originan de aquí del hipotálamo, y tienen que descender a núcleos del tallo cerebral, ¿verdad? O sea, van del hipotálamo y van hacia dónde? Hacia los núcleos esos parasimpáticos que colocamos, ¿verdad? Porque esta región anterior del hipotálamo tiene control sobre el parasimpático. Entonces, todos esos núcleos parasimpáticos que están en el tallo que mencionamos, el de Edinger-Westphal, los salivatorios, los lagrimales, ¿qué más? El dorsal del vago, ambiguo. Toda esa información recibe un control del encéfalo que viene del hipotálamo en su región anterior, ¿verdad? Entonces, otra función que tiene el hipotálamo tiene que ver con la regulación de la temperatura. Entonces, ¿quién estimula a la región anterior del hipotálamo? Un aumento de la temperatura.
Entonces, cuando hace calor, ¿qué hace el hipotálamo? Activa su región anterior, que es el parasimpático. Entonces, cuando hace calor, se baja la frecuencia cardíaca, se baja la presión. Aquí nos faltó mencionar algunas conexiones, ¿verdad? Pero una de esas conexiones tiene que ver con que aquí cerquita del núcleo ambiguo, y del núcleo del tracto solitario se encuentra el centro del vómito, ¿no? En un área aquí cerquita del cuarto ventrículo que se denomina el área postrema, ¿sí? Entonces, en esa área se encuentra el área del vómito. Entonces, esas conexiones parasimpáticas tienden a estimular las náuseas, ¿verdad? Entonces, cuando hace calor tenemos náusea, baja la frecuencia cardíaca, se produce vasodilatación, y la vasodilatación que hace aumenta la sudoración, ¿okay? Entonces, las glándulas sudoríparas tienen un control autónomo doble, ¿verdad? Entonces, en este caso, la sobreestimulación parasimpática produce sudoración. La sobreexcitación simpática puede producir sudoración, aunque esto es dosis dependiente, ¿sí? Este efecto depende de la cantidad disponible del neurotransmisor. En algunos casos, la activación simpática puede ser inhibidora, ¿verdad? Pero ante una gran descarga simpática puede ser excitadora, ¿verdad? Así también vamos a ver a nivel gastrointestinal que hay muchos casos así, de los efectos a nivel del plexo mientérico. En algunos casos, con el mismo neurotransmisor pueden ser inhibidores y en otros casos excitadores. Eso depende de la naturaleza del receptor, como ahora vamos a ver. Entonces, cuando hace frío, ¿verdad? Lo que se estimula es la región posterior del hipotálamo, y esa región posterior hay unas fibras que nacen del hipotálamo, y eso es anatomía, no voy a poder mencionarlas ahora, pero el más importante de ellos es uno que se llama el fascículo telencefálico medial. Fascículo telencefálico medial, que va desde las regiones posteriores del hipotálamo y va descendiendo hacia la médula espinal para llegar a las aftas intermedias, pero también a la formación reticular del tallo, ¿verdad? De tal manera que el fascículo talámico telencefálico medial se comunica con la formación reticular, y recuerden que de la formación reticular nace el tracto retículo espinal, ¿verdad? Entonces, de esa manera se comunica el hipotálamo con la médula espinal y con el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Y esto, cuando hace frío, entonces hay vasoconstricción, ¿verdad? Aumenta la frecuencia cardíaca, básicamente hay broncodilatación. Todos estos fenómenos que ven de este lado tienden a ocurrir cuando hace frío, ¿verdad? Y de esa manera pues tratamos de conservar calor haciendo vasoconstricción. Entonces los labios se ponen cianóticos porque hay una vasoconstricción tratando de conservar el calor. Bueno, en ese caso la descarga parasimpática no es muy alta en cuanto a la sudoración y disminuye la sudoración. Genera un efecto inhibitorio. El hipotálamo está recibiendo un control cortical, pero de localizaciones que no se integran a nivel consciente, o sea, de la amígdala, ¿sí? Del área prefrontal, ¿verdad? Pero no está recibiendo información directa de la corteza asociativa, o sea, es como que la influencia del área prefrontal en realidad es escasa, de tal manera que es muy poco lo que nosotros podemos controlar, o las personas que están entrenadas para tratar de controlar algunas situaciones autónomas, ¿verdad? Como la frecuencia cardíaca o las personas que caminan sobre camas con púas y cosas así que tratan de controlar la actividad simpática. Eso se puede lograr escasamente porque el control cortical son muy pocas las conexiones que tiene la corteza prefrontal con el hipotálamo. La mayoría vienen del sistema límbico, ¿verdad? De la corteza del cíngulo que está por aquí encima del cuerpo calloso, ¿sí? El cíngulo del hipocampo que se encuentra aquí en las profundidades también del lóbulo temporal, o sea, todo lo que es el sistema límbico, todo lo que tiene que ver con las emociones
sí tiene una gran conexión con todo el sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso la sensación de susto, de estrés, de impresión, de sorpresa, todas esas sensaciones terminan generando una gran actividad de tipo simpática, sobre todo, ¿verdad? A veces pueden ser estímulos parasimpáticos. Entonces, esto todavía no se entiende bien, hay muchas conexiones que no están comprobadas, pero con la experiencia pues sí se sabe, o sea, se relacionan algunas emociones con lo que es evidente para nosotros que ocurre. Por ejemplo, las situaciones aquellas de susto, por ejemplo, se asocian muchas veces con un aumento de la actividad parasimpática intestinal, ¿sí? Entonces la persona le da diarrea, le da una diarrea psicógena. La persona está asustada y le puede generar esto. Entonces fíjense que es parcial de fisiología, por ejemplo. Segundo parcial de fisiología. Entonces, fíjense que es un ejemplo en el cual hay una activación de dos porciones de cada sistema. O sea, se activan elementos del sistema nervioso simpático, hay taquicardia, ¿verdad? Por ejemplo, pero hay activación del sistema nervioso parasimpático. Entonces, estos elementos emotivos, ¿sí?, que se originan a nivel del sistema límbico y afectan el hipotálamo, pueden terminar afectando porciones del simpático y porciones del parasimpático, ¿verdad? Lo otro que no hemos mencionado es que hay una regulación tipo feedback. ¿De dónde viene? Pues si el feedback tiene que venir de acá, tiene que ser en sentido ascendente, ¿verdad? Fibras aferentes. Entonces, esas fibras aferentes hacen parte de un sistema que se llama el sistema visceral, ¿verdad? Del que nosotros en algún momento hablamos de que estas fibras ascendentes llevan información de dolor, ¿recuerdan del dolor sordo, el dolor de tipo visceral, y cuando hablamos de la piel del dolor? Entonces, hay una gran parte de la información visceral que es dolorosa, pero hay gran parte de la información visceral que tiene que ver con distensión o irritación química. Ejemplo de ello decíamos a nivel del bulbo carotídeo, ¿verdad? Estaban los vasoreceptores y los quimioreceptores. Hablábamos también del grado de distensión de la pared de los alvéolos, que tenía un control sobre los centros respiratorios. Hablábamos de la distensión de las vísceras gastrointestinales, que también generaba este efecto. Entonces, toda esa información visceral llega, y vimos que llega principalmente ¿a qué núcleo? Al núcleo del tracto solitario de su porción inferior, a través del nervio vago, ¿verdad? Y también del esofaringio, el bulbo carotídeo, ¿verdad? Entonces, cuando llega al núcleo del tracto solitario, en ese momento decíamos que había unas conexiones que iban del núcleo del tracto solitario hacia dónde? Hacia la formación reticular. En la formación reticular, ahí está muy en relación con el centro respiratorio, ¿verdad? Y el centro respiratorio tiene un control autonómico, ¿verdad? También por ahí está el centro cardiovascular, cardiomotor, que se llama, que controla el tono de los vasos sanguíneos. Entonces, de ahí toda la regulación parasimpática viene de ahí. O sea, se necesita un mecanismo de feedback. ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo saben estos núcleos parasimpáticos cuánto tienen que vasodilatar? ¿Cuánto tienen que bajar la frecuencia cardíaca? Necesitan una información. Esa información no solo viene de las emociones, no solo viene de acá, sino que viene también de una información que es totalmente inconsciente, que viene de las vísceras, de su grado de distensión, de la concentración de dióxido de carbono en el bulbo carotídeo, un montón de cosas del dolor, ¿verdad? Entonces fíjense que por eso es que hay algunas vías que evolutivamente pues lo que se piensa no es que estén adaptadas a una circunstancia o que sirvan para algo, sino que tal vez son errores o mutaciones al azar que se han generado, y hay unos entrecruces que no entendemos por qué ocurren o qué propósito tienen, pero ocurren. Por ejemplo, en el caso del dolor sordo, el dolor visceral, dice que muchas veces el infarto agudo de miocardio, por ejemplo, es un dolor sordo visceral. Cuando se genera ese dolor y se integra a nivel del bulbo raquídeo, ¿qué ocurre? Tiene una tendencia a disminuir la frecuencia cardíaca, tiene una frecuencia a aumentar la sudoración, tiene una frecuencia a aumentar la peristalsis. O sea, hay como una activación parasimpática. ¿Sí? Cuando ese dolor entonces se asocia con una activación parasimpática, muchas veces el paciente le da diarrea, se vomita, está el centro del vómito también, baja la frecuencia cardíaca, vasodilata, entonces empieza a sudar frío, ¿verdad?
muy característico de una persona que está sufriendo un infarto agudo de miocardio. Ese tipo de relaciones entre el dolor y la actividad parasimpática es frecuente. Bien, lo que falta es decidir cómo actúan los neurotransmisores estos, o sea, cuáles son sus receptores. Entonces dijimos que cuál es el neurotransmisor de la neurona postganglionar parasimpática. La acetilcolina. Entonces, ¿cuántos receptores tiene la acetilcolina? ¿Cuántos tipos de receptores hay? Receptores de acetilcolina. Hay dos tipos básicamente que son nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos se clasifican también en N1 y N2. Los muscarínicos van en M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Verdad? Entonces hay 5 receptores muscarínicos y 2 receptores nicotínicos. ¿Cuál es la diferencia funcional entre un receptor nicotínico y uno muscarínico? ¿Cómo es el receptor nicotínico? ¿Qué tipo de receptor es? Esto es un receptor de tipo ionotrópico. ¿Qué es un receptor ionotrópico? El mismo es un canal, ¿verdad? Entonces el receptor nicotínico tiene aquí un sitio de unión para acetilcolina. Entonces cuando la acetilcolina se une por aquí, este receptor se abre, un canal. Estaría el canal abierto. Entonces en la neurona, ya sea la neurona postganglionar o en la preganglionar, tiene que haber una despolarización, ¿verdad? Entonces, si volvemos a hacer el esquema de neurona preganglionar y postganglionar, le coloquemos aquí a la pre y aquí a la post. Pre y post. Como estamos hablando de parasimpático, estamos hablando de acetilcolina, acá como postganglionar, esto sería parasimpático. Pero también recordemos que en el sistema simpático, ¿qué produce la neurona preganglionar? Acetilcolina. O sea, la neurona preganglionar, tanto en el simpático como en el parasimpático, produce acetilcolina. Entonces, aquí esta neurona postganglionar tiene que tener receptores de acetilcolina. Estos receptores que tiene esta neurona